Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Congreso y Sociedad con la directora de la Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China, Diana Andrea Gómez. Diana Andrea, ¿cada vez vienen más chinos a Colombia? Así es, estamos viviendo un momento de despertar del país frente a Asia, frente a todo lo que significa Oriente y particularmente China. Entonces, en los últimos años hemos presenciado la venida de muchos chinos, así como ese interés hacia China, es en ambas vías. Y un poco el sentido de la Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China es ser ese puente que facilite esa relación en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que más le llama la atención a los chinos de nuestra cultura? Lo que más le llama la atención a los chinos de nuestra cultura, bueno, varias cosas. Uno, les impresiona mucho nuestra capacidad para disfrutar, para vivir, que no la tienen tan de la manera que nosotros la manejamos. Pero también en ese sentido, ellos consideran que sería interesante ellos aportar también desde su cultura, desde su tradición o su conocimiento, como por ejemplo la disciplina. Hay otra cantidad de cosas que ellos también nos pueden enseñar. Entonces, por eso es que es interesante que haya una interrelación, ¿no?, cada vez mayor. ¿Y qué le interesa al colombiano de los chinos? ¿Por qué viajan los colombianos esta vez con mayor frecuencia a la China? Bueno, inicialmente porque pues estamos frente a la segunda potencia económica del mundo, lo cual pues ya de por sí genera un interés grandísimo a nivel de la economía, del comercio, pero consideramos que aparte de eso es muy importante, de hecho es fundamental empezar a acercarse a China de una manera mucho más integral, entender su cultura, entender mucho de su sistema, inclusive su idioma, lo cual facilita todo tipo de relación. Ese es el sentido de la organización, que nosotros podamos facilitar esa comunicación, ese contacto, poder asesorar y apoyar a iniciativas culturales, iniciativas a nivel de lo político, de la misma economía, de la educación, y que eso haga que sea mucho más fácil esa relación, ese contacto. A nivel latinoamericano, ¿cómo son hoy las relaciones entre este subcontinente y la potencia asiática? A nivel latinoamericano es muy interesante ver el panorama porque cada país se ha acercado de manera un poco distinta. Chile es el gran visionario en esa relación con el Pacífico y a nivel económico pues hay mucho que aprenderle a Chile. México, en términos, por ejemplo, académicos, es el gran pionero de los estudios académicos en relación con el Asia y con China, en América Latina. Brasil tiene una relación muy integral con China, además pues es un gigante, es el gran gigante latinoamericano, entonces bueno, también es una relación muy compleja, en muchos órdenes, pero otros países más pequeños como Costa Rica, por ejemplo, interesante cómo se ha venido acercando desde en el 2007, comienza ya a formalizar relaciones con China y hoy día tienen toda una serie de nexos de todo tipo, vienen trabajando muy fuertemente en esa relación. Creo que Colombia podría aprender mucho de ello. Consideramos que es mucho lo que no solamente podemos aprender de la relación directa con China, sino de cómo nuestros vecinos vienen acercándose a China. Particularmente, ¿usted cómo se interesa y en qué momento por conocer esa cultura y por fundar esta organización? Pues desde hace varios años, en relación con China, unos 10 años, antes en relación con Asia, pero inicialmente en términos académicos, de acercarse a estudiar, a enseñar sobre Asia y sobre China, y también en términos de la gestión, cómo a través de las embajadas, y por eso la organización tiene un vínculo importante con la Embajada de Colombia en China, con la Embajada de China en Colombia, podemos facilitar esa relación. Hay muchas diferencias culturales que cuando no se conocen generan distancia, aislamiento, pero en la medida en que se entiende cuál es ese contexto cultural, es mucho más fácil ese fluir. ¿Qué le atrae a usted particularmente también de la cultura china?
¿Qué me atrae particularmente de la cultura china? Bueno, son muchas, muchas. Un factor es esa conciencia de tiempo, de ese tiempo de larga duración que tienen los chinos. Nosotros estamos más sobre lo inmediato. Por lo mismo también, como dicen ellos, gozamos más, disfrutamos más, pero ellos en esa conciencia de tiempo han hecho toda una construcción de nación, una construcción de país, de civilización muy interesante y no han perdido. Es un país, digo yo, que es un país con memoria. Nosotros hemos olvidado algunas cosas y qué interesante poder aprender, por ejemplo, eso. Sus visitas a China, ¿qué le han dejado? Uy, muchas cosas. Primero, muchos amigos. En segundo lugar, muchos aprendizajes en muchos sentidos. Considero que el aprendizaje es en doble vía. Ellos aprenden de nosotros, nosotros de ellos. He estado varias veces por actividades académicas, invitada a universidades en China, dando a conocer también a Colombia, contando de cómo es nuestra realidad. Para ellos Latinoamérica pues no logran diferenciar mucho de un colombiano, un venezolano, de un costarricense. Interesante también mostrarles esa realidad. Y por supuesto aprender mucho de esta cultura china, ya estando allá, de mucho de sus costumbres, de sus tradiciones en distintos órdenes, ¿no? Es un universo completo. ¿Y de sus expresiones artísticas, qué rescata? Uy, de las expresiones artísticas, la ópera china es maravillosa cuando se aprende a conocer. Para nosotros es un poco lejana, un poco distante, difícil de entender, pero tiene todo un sentido muy profundo. En general las manifestaciones artísticas son trabajadas durante mucho tiempo, inclusive los artistas son hijos de artistas, de varias generaciones de artistas, entonces tienen todo ese conocimiento acumulado. Y en ese sentido, en términos, por ejemplo, culturales, el intercambio que pudiéramos hacer en cuanto a la música, en el arte, sería estupendo porque tienen una diversidad enorme, es un país gigantesco, con unas diferencias culturales, geográficas, idiomáticas grandes que hacen que las expresiones culturales todas sean muy variadas, así como también nosotros tenemos, ¿no? En el sentido estético, el erotismo. En el sentido estético hay un concepto de la belleza bien distinto, ¿no? Por ejemplo, la belleza china tiene mucho que ver con, de alguna manera, la simplicidad. Nosotros somos más de la exuberancia, las cosas son un poco más simples, pero por lo mismo más delicadas. Hay un sentido de lo delicado y de lo sutil muy hermoso. En términos generales en la estética china, aunque también algunas tendencias son un poco más barrocas, un poco más recargadas, pero y de la concepción de, dice usted, el erotismo, todo eso, digamos, es muy distinto. Estamos en la antípoda, ¿no? No solamente geográfica, de que está Colombia precisamente en el lado opuesto de China, sino en esas expresiones también. La lectura, los códigos culturales son otros, entonces a veces eso genera, bueno, no se entiende, ¿no? Hasta que uno ya entra, penetra en la cultura. El cine chino también ya tiene muchísimos seguidores devotos entre nosotros. El cine, es muy cierto, el cine es de esas, de hecho el gobierno chino viene incentivando mucho las industrias culturales y entre ellas el cine, invirtiendo mucho. Realmente una forma muy, muy, muy fácil de entender la cultura china es a través del cine, porque logran ser realmente, a mostrar mucho de lo que ha sido su pasado, y mucho de lo que están viviendo hoy como país, que se está abriendo al mundo, que hay todo un proceso de reforma y de apertura que está impactando también a la sociedad y que está transformando muchas de sus costumbres. Entonces, de hecho, la organización, a través de lo que venimos realizando, apoya ese tipo de iniciativas en lo cultural, lo que son, por ejemplo, ciclos de cine, actividades que tengan que ver, por ejemplo, con foros académicos, con ser asesores y facilitar la alianza con los empresarios y en el orden político, por supuesto, ¿no? Facilitar ese vínculo a nivel de congresistas también con China. Muchas gracias, Diana Andrea Gómez, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Vamos con un nuevo invitado.